Bien, amigos, buenos días. Estamos en la madrugada de hoy de domingo de junio, a la fecha que se sube este video. Y voy a seguir continuando con los temas que hemos venido desarrollando aquí, que hemos venido platicando, que hemos venido dándoles la enunciativa de los mismos. Hoy el tema que les traigo es un tema que da una serie de continuidad a dos videos que ya he hablado. La fe desde una perspectiva global, mundial, y los tipos de fe y ideología, ¿no? Sin embargo, hoy traigo un tema muy particular. Todos nos hemos preguntado quién tiene la razón, si la fe o la ideología como tal. Y a veces parece que tenemos un conflicto entre lo que es la fe y lo que es la ideología. ¿Por qué? Porque la fe se basa en una convicción sustancial de creer, de hacer. Sin embargo, la ideología es un sistema estructurado que está delimitado tanto políticamente como intelectualmente. Entonces, grandes pensadores, de hecho, anteriormente tuve la maravillosa oportunidad de subir un reel ahí para ustedes de un libro que estaba leyendo muy interesante desde la última perspectiva católica sobre los conflictos que enfrenta la fe y la ideología. Sin embargo, el punto tema de hoy no es ese como tal. No voy a abordar una postura religiosa personal, sino que vamos a ver este tema desde una postura más constructiva, más académica, pero también viéndolos con puntos ahí, con notaciones, perdón, corrijo, que debe de merecer el tema, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, voy a entrar a la introducción. A lo largo de la historia siempre ha existido un debate muy fuerte sobre lo que es la fe y lo que es la ideología. Y por un tiempo parecía que la fe estaba abrumada por la ciencia y la ciencia estaba abrumada por la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un momento en la historia donde la fe intentó apagar todo brillo de la ciencia, todo brillo de intelectualidad, de conocimiento, porque el ser humano tiene una emoción que se llama miedo. Entonces el miedo es una emoción cerebral que médicamente produce una sustancia que hace que el ser humano se altere, pues que tenga esa sensación de sentirse inseguro. Entonces el temor a lo desconocido era un factor predominante en esa época. Y cuando el ser humano no sabía qué iba a pasar cuando enfrentaba determinadas situaciones, pues existía esa premisa de parte de él de decir o no hacer o limitar el pensamiento. Sin embargo, ahora lo que es del siglo XIX para adelante nos damos cuenta de que hay un enfoque muy interesante, muy distinto respecto a la fe, respecto a la ideología. Inclusive se habla a veces de una división o de una fusión de ambas. Lo cierto es que el debate sigue subsistiendo por diversas escuelas teológicas, diversas escuelas antropológicas, sociológicas, y demás, ¿no? Que pertenezcan a la ramificación del socialismo o bien de las ciencias sociales. Y cuando digo socialismo no me refiero como tal a una corriente política, no, porque precisamente estamos hablando de la sociedad o de las societas en latín, ¿ok? Entonces, para hablar de este punto como tal, que merece atribuible el tema, la fe estará en líos con la ideología o la ideología estará en líos con la fe. Son preguntas muy sustanciales y muy importantes que a veces nos hacemos como personas. ¿Cuál camino es el correcto para llevar? Bueno, yo partiendo de un punto, y es a criterio personal, porque yo hablo de cosas que leí, no de cosas que me platicó otra persona, que lo sintió, que lo experimentó de tal cual manera, no, sino que te quiero dar a entender que la fe está ligada a un dogma, y el dogma es un pensamiento sobre un acontecimiento teocrático o pánfilos teos. ¿Qué quiere decir esto?
pues que en la teología el Theos Pánfilos hace referencia a una divinidad, o no necesariamente una divinidad, sino una psique interna del ser humano, la cual está encargada de crear esos dioses, esas pautas sobrenaturales que el hombre ha tratado de hablar o de delimitar en sus temas, ¿ok? Sin embargo, nos encontramos también otro punto muy interesante que se llama la ideología. ¿Qué son las ideas? ¿Por qué las ideas se dan? ¿Cuándo una idea se convierte en una ideología? Y cuándo estos factores determinantes pues hacen dudar de la fe en un punto consistente. Recordemos que más de 8 siglos 7 en la Edad Media, la fe predominó los criterios del pensamiento humano en lo que fue toda la región de Europa del medioevo. Es decir, las cruzadas empiezan en el año 1020 y terminan en el año 1120. La primera que tuvo un éxito grandioso en Jerusalén, y también pues que hubo otras ahí que pues que fracasaron, ¿no? Por motivo de la fe. Hasta qué punto la fe originó un movimiento, ¿no? Sin embargo, hoy no vengo a hablar de eso. No vengo a hablar de historia de los caballeros templarios, como si no, pues esos son otros temas que se abordarán mucho más adelante en videos a posteriori. Entonces, aquí la cuestión de libido factum o libido factum, quiero decir con esto que estamos ante una premisa actual mundial sobre la fe y la ideología. Hay un debate constante entre grupos religiosos, grupos radicales, grupos neutrales y grupos científicos, grupos que no son tan científicos, sin embargo están de acuerdo con alguna ideología por razón de un sentir propio, por causa social. Entonces nos confrontamos con una situación muy particular con lo que es el lío de la fe y la ideología del lío que tiene con la fe. Entonces, desglosando el tema de una manera breve para ustedes y no entrar a un fondo ahí más profundo de libros, quien me quiera preguntar, pues con mucho gusto le responderé los cuestionamientos que me quieran realizar a través de este canal, ¿ok? Entonces va. El primer cuestionamiento para mí que resulta importante mencionar perdón, y resaltar es que la fe pues evidentemente son una serie de dogmas que han pasado por una práctica, un rito, una observación por parte de quien los practica, y la fe en su momento pues para ser considerada fe dentro de algunas ramificaciones en particular, llámese, ya ni siquiera voy a hablar del cristianismo, voy a hablar del budismo, voy a hablar del brahmanismo, voy a hablar de otras religiones tribales, por ejemplo. Voy a hablar de religiones no como tal, con una énfasis de adoración a los elementos de la naturaleza. No, sino que la fe se basa en la experiencia de lo divino. Hay un libro muy interesante que escribió el doctor Gustavo Bueno, un filósofo español, que se llama El animal divino. Quienes tengan la oportunidad de leer ese libro y entender por qué se le puso ese título van a saber de lo que estoy hablando. Sin embargo, la experiencia limítrofe religiosa o la experiencia del límite religioso, vaya, de una persona, precisamente se trata sobre situaciones espirituales o situaciones de otro mundo sobrenatural donde la persona contempló a un ser divino, a un ser místico, a un ser que está fuera de los parámetros lógicos del pensamiento humano. Y es ahí a partir cuando la fe toma su propia ramificación y dice, por esto es que yo soy fe, porque yo analizo elementos no materiales, no tangibles, y analizo elementos muy consustanciales, los cuales deberán ser determinados por mi dogma o por mi conjunto de credos o enseñanzas, ¿ok? Y entonces la fe, cada fe en particular tiene sus propios credos, sus propias enseñanzas, sus propias filosofías. Y aquí va lo interesante de la fe y la ideología, porque parten de un punto en común que es la filosofía. La filosofía, los antiguos griegos la catalogaban como el amor al saber, el amor al conocimiento. En otras partes la perspectiva filosófica para ambas disciplinas pues fue
reetiquetada, rediseñada. En el modelo latinoamericano del siglo XVII al XIX, la filosofía tuvo un impacto considerable en las ideologías del movimiento social en América Latina, inclusive en los movimientos pues nacionalistas, los movimientos religiosos. Y es interesante cómo el factor mediático o el factor que media ambas disciplinas pues resulta ser la cuestión filosófica, porque al final del día nos lleva a reconstruirnos, a replantearnos factores de pensamiento, de análisis, de comprensión, de meditación, y sobre todo pues tenemos que ver una óptica en donde ahora la fe tiene dos extremos muy interesantes. Uno de ellos es cuando la fe adopta, al ítem, es decir, los textos a forma literal, o no los adopta de una forma interpretativa literal, o no sigue reglas de interpretación adecuadas. Entonces es a partir de ahí que la fe tiene dos extremos muy sustanciales, que es el adoptar un esquema lógico, construido, enseñado, o la otra es que la fe simplemente no los adopte y que basta transmitirse conocimiento de generación a generación, o bien bajo diversos métodos que no sean el escrito, como lo han hecho diversas culturas a lo largo de los milenios en esta humanidad. Ahora, Mircea Eliade en su libro del budismo al cristianismo hace un prefacio muy interesante, porque habla de que el ser humano, muchas de sus experiencias religiosas como tal no están comprobadas, ni clínica, ni psicológica, ni mucho menos, sino que fueron transmitidos como pseudomitos o pseudo leyendas entre los pobladores locales para dar la explicación a un factor o suceso determinado que ellos trataban de darle una forma interesante. Ok, pero partiendo del punto material, del punto lógico de la fe, pues tenemos esos dos extremos. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la ideología. Ideos. Ideos es un término latino que significa forma de pensar. Logos significa conocimiento. Entonces, para construir un modelo correcto del ideos y del logos, pues es como ya el pensamiento se estructura en base al conocimiento, y este conocimiento adquiere una fuerza tanto social, política, científica y material. La ideología puede dar producto a muchas cosas, a muchas disciplinas y a muchas razones. Sin embargo, la ideología tiene una severa contradicción, porque la ideología no acepta supuestos prematerializados, no acepta visiones distintas, como es contrario sensu de la razón, es decir, en sentido contrario sensu. Y pues la ideología simplemente la establece una persona que tiene quizás una visión determinada con ciertos valores, cierta forma de vivir, o también las ideologías se construyen a partir del logos. ¿Por qué? Porque no todas las ideologías tienen una motivación o una directriz personal, no tienen una directriz que implique que las mismas pues sean meramente pura llamadamente ideología. Y es muy común escuchar cuando tú sales a caminar o que vas por ahí haciendo lo que tú tienes que hacer en las calles, en un centro comercial: mira, las ideas de esta persona son estas. ¿Por qué? Porque comulga con un partido. Ah, las ideas de esta persona son así porque él ve la vida de esta manera. Mira, la idiosincrasia de esta persona es esta. Entonces, cuando nos topamos ya con la palabra ideos o ideas, pues estamos hablando de una forma connotativa de pensamiento. Es decir, el ideos o el ideus ha generado pues la mayor, si no se puede decir, o el mayor o en relativa proporción, las formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, hay un filósofo que se llama Gustav Drenak, que es un filósofo ucraniano, que dijo que la ideología es como cada ser humano percibe a través de su intelectualidad, a través de su modus vivendi, sus entornos materiales y externos, para crear una visión adecuada
a esos factores para darle sentido a una realidad nueva o existente. Entonces, siguiendo el consejo del doctor Gustav, pues nos permitimos ver y reflejar un factor ahí muy interesante, ¿no? Pero bueno, el punto es, porque ya casi se me acaba el tiempo de esta dosis de hoy. Prometí no extenderme mucho con mis videos porque luego hay gente que me ha comentado, oiga, es que no me gustan tan largos los videos, ok. Sin embargo, pues ya en mis últimos 3 minutos o 2 haré un resumen. A lo largo de la historia han existido debates muy intensos sobre la fe, la ideología, que inclusive en la actualidad, en los últimos 2 siglos, si se le puede llamar así, o en el último siglo, pues se han llevado inclusive a cortes, ¿no? Donde cada quien ha expuesto sus argumentos de por qué su fe es la válida y por qué a veces la fe no tiene razón, con el contraargumento de la ideología. Podemos ver que también en este último siglo, pues algunas ideologías no le dan equiparamiento a la fe. El ejemplo del nazismo con el catolicismo romano, que estuvo prohibido una época enseñar el culto católico en los países, materia de la guerra, de ese conflicto. Como en algunos países como el Japón la fe proliferó, como el catolicismo, y como en ideologías, por ejemplo, comunista, como en Corea del Norte, pues se da una situación donde inclusive se prohíbe cualquier tipo de fe o inclusive cualquier tipo de pensamiento individual, sino solamente permitido el colectivo. Y es así cuando nos encontramos que estos líos entre la fe y la ideología, pues hay mucho conflicto porque la sociedad no ha entendido, o si los entiende, malentiende. Esa es una de mis frases favoritas de dichas construcciones mentales, sociales y públicas. ¿Por qué? Porque la fe y la ideología, a pesar de que lo que han dicho muchos autores o han debatido o contradebatido, pues lo cierto es que la fe y la ideología comparten una consonante en común. Y la consonante en común de la fe y la ideología, pues es que es pública. Entonces, como son cuestiones públicas, ciertamente se unen, pero a la vez se dividen. Yo nomás termino este video con una pregunta muy interesante para ti, querido seguidor. ¿Cómo contemplas a la fe? ¿Realmente crees que la fe es la solución o que la ideología es la solución? Yo pues te quiero agradecer que me hayas escuchado estos minutos. Agradezco a mi público que sigue aquí. Vamos a hacer un video muy interesante después sobre las nuevas cuestiones de la iglesia, los nuevos sucesos actuales. También yo voy a darle continuidad a este tema, pero sí quiero hablar cosas muy interesantes que están pasando en el ámbito religioso a nivel mundial en estos últimos 2 años que han sucedido. No te voy a adelantar las noticias porque sería hablar temas ahí que no van al caso, ¿no? De este video. Pero sin embargo yo me despido, público, muchas gracias, y estos materiales van a seguir disponibles para quien quiera seguirlos revisando. Gracias, saludos y les deseo buen día.